apresurado y todo, pero aquí estamos, muy felices de que ya estés con nosotras también. Muchas gracias. Y otra vez nos ponemos de acuerdo, mira, de negro. Sí, todas venimos de negro, es cierto, es como... Ahora sí que parece uniforme hoy, ¿no? Bienvenidos chicos multitud a un episodio más de Cuatro son multitud. Estamos como siempre Vero y Lucy y en esta ocasión estamos felices porque nuestra racha de invitados continúa. Ahora estamos felices de darle la bienvenida a una invitada que viene con su proyecto que queremos presentarles, que ya tiene 1 año en YouTube. Dejaremos también redes sociales y toda la información para que se conecten al proyecto de Gurú en Clase, que es un proyecto dedicado a la educación emocional, algo que en Cuatro son multitud hemos profundamente promovido. Así es, con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales a través de una educación orientada al trabajo personal a favor de la madurez emocional que tanta falta nos hace a algunos, a los que no, pues benditos sean ustedes. Está con nosotros Kinich Crisóstomo Pérez. ¿Lo dije bien? Correcto, sí. Ella es psicóloga educativa, egresada de la UPN. Actualmente está cursando una maestría en psicoanálisis en la Universidad Humanitas y es especialista en capacitación de desarrollo humano con más de 15 años de experiencia. Entonces, aquellos que nos estaban buscando especialistas, Kinich, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por darme un espacio también en esto que es tan importante como la educación emocional, ¿no? Sí, como bien lo decía Lucy, en el programa es lo que más hemos como hecho hincapié de, es que esa educación para, primero los papás, pero ya cuando los papás estamos encarrerados, apoyar a los niños a que conozcan todo, o sea, que esta es parte de la naturaleza del ser humano, no reprimir lo que sienten, sí saber cómo es lo que están sintiendo, cómo va el asunto y trabajarlo juntos en familia, pero no siempre es así. Entonces, de eso hablaremos el día de hoy, de las familias disfuncionales, que yo creo que en la mayoría de los hogares o tenemos unas o tenemos otras, pero lo importante es irlas trabajando y qué mejor que un especialista como Kinich nos dé el norte para poder ver qué onda con lo que está pasando en la sociedad en general, ¿no? Sí, es un tema bastante complicado, es muy extenso, entonces vamos a dar como algunos puntos, porque sé que tenemos poco tiempo, entonces sí, al contrario, gracias. Pues dinos, Kinich, ¿qué show con las familias disfuncionales? ¿Cómo las definimos? Y pues para ir acá, check. Claro, a mí me encanta una frase de Tolstoy que explica muy bien la disfuncionalidad familiar, que dice que todas las familias que son felices se parecen entre ellas, pero las familias que son disfuncionales son muy particulares, pero hemos encontrado que hay ciertas características. Y una de ellas es primero entender que la parte de la funcionalidad familiar es importante cuando para todos puede ser un apoyo de crecimiento, no solamente de crecimiento individual, sino también de crecimiento colectivo. Entonces, primero para entender esta parte creo que es muy interesante. Entonces viene la pregunta de ¿qué es una familia disfuncional, no? Porque bien decían, casi la mayoría de las familias son disfuncionales. Y es verdad, casi la mayoría de las familias son disfuncionales. Sin embargo, hay tipos de familia que se llama la disfuncionalidad crónica. Eso es importante distinguir. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Porque al final todos somos seres humanos y estamos en un proceso de desarrollo único, ¿no? Y muy particular. Pero entender la disfuncionalidad crónica es muy importante porque nos puede ayudar a identificar qué estamos haciendo mal nosotros o cómo estamos participando nosotros en esta disfuncionalidad familiar, que tiene un impacto no solamente en tu generación, sino en 5 generaciones subsecuentes. Ok, o sea, a ver si entendimos, porque es como mucha información. Supongamos que ahorita con las características y la definición que nos estás dando, es ubicarme yo que probablemente esté en la tercera generación, ¿no?
Ajá. y de disfuncionalidad. Pero hay, bueno, para entonces posteriormente también ubicar de, ok, entonces aquí se termina la disfuncionalidad, o sea, conmigo es con quien comienza la salud emocional y por ende espero la salud de toda la familia. Es muy interesante lo que estás planteando, Lucy, porque si realmente venimos de una disfuncionalidad generacional, voy a darte un ejemplo. En las familias disfuncionales donde esto se va heredando, podemos ver que en la generación anterior, por ejemplo, hubo alcoholismo, el anterior hubo alcoholismo y en esta seguramente hay alcoholismo dentro de mi generación. Violencia. Si en mi generación hay violencia, seguramente en mi generación anterior hubo violencia y en la antepasada hubo violencia. Empezar a reconocer estos patrones que vamos heredando de conductas, de esta disfuncionalidad, es importante reconocerla porque eso me permite empezar a trabajar con mi generación y poder impactar a mi generación que viene, que en este caso son nuestros hijos. Es importante ir como rompiendo esos malos hábitos que se vienen cargando, porque pues, o sea, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué es así, no? Pero tienes que ir como a la raíz de, pues, de esa violencia o de ese alcoholismo o de los malos hábitos que vayamos trayendo, o sea, es ir hacia atrás para cortar y continuar con lo que viene, ¿no? Esto que dices, Vero, es muy importante y muy interesante, porque no son hábitos, son herencias psíquicas, que eso es importante reconocerlo, porque muchas veces creemos que la persona lo hace con esa intención o que tiene el hábito de maltratarme, por ejemplo, ¿no? Cuando no es así. O que tiene esta persona o solamente lo hace por molestarme, ¿no? No es así. Para poder empezar a hacer conciencia necesitamos empezar a reconocer cuáles son esas conductas que yo puedo representar que están basadas en mi primera conexión familiar. Voy a tratar de ser un poco más clara. Vamos a suponer, porque eso es lo que pasa, cuando tú te relacionas en tu familia, tú eres donde empiezas a agarrar como las cosas más importantes de tu sistema familiar, que es tanto lo positivo como lo negativo. En psicoanálisis se llaman pulsiones de muerte o pulsiones de vida. Entonces, cuando tú te conectas con eso, seguramente la pareja que tú vas a escoger más adelante tiene estos mismos tipos de, podemos llamarlo de alguna manera, síntomas de vida y también, o conexiones, mejor dicho. Entonces, tú te vas a conectar con esta persona de acuerdo a tu sistema familiar, el más principal. Ahí empieza la disfuncionalidad. Es decir, que si tú vienes de una persona o de una pareja o tus padres, vamos a suponer que viene de un padre violento, lo más seguro es que vas a escoger características en tu nueva pareja que tenga unos rasgos violentos como los que tuvo tu padre. Si tienes unos rasgos que tuviste una mamá a lo mejor sumisa, seguramente tú vas a empezar a tomar algunas características de este sistema familiar, o alcoholismo o entre otras cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que inconscientemente tú te vas a relacionar con alguien que tengan estas características, ¿no? Y eso es algo que no puedes, por eso siempre me dicen luego las chicas con las que, pero Kinish, ¿por qué? No importa si ya puse filtros, si ya lo busqué en Tinder, si ya lo busqué en el gimnasio, ¿no? O sea, lo busqué en todos lados, me salió el mismo hombre, pero en otro frasco. Exacto. Entonces, no es que sea una elección consciente, es una elección inconsciente basado en esto que tuvimos en nuestro primer sistema de creencias familiares. Eso es importante reconocerlo. En el momento que yo empiezo a reconocer cómo me estoy relacionando con el otro y empiezo a investigar en mi propia experiencia de vida, en mi parte de infancia, aprendí a reconocer con qué me estoy conectando con el otro. Eso quiere decir que si yo me empiezo a ser consciente, entonces voy a ser consciente y empezar a transmitir otro tipo, y mis hijos van a empezar a ver otro tipo de relación que tengo con mi pareja, que nosotros las parejas somos los principales, somos el núcleo principal para el desarrollo de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Pues una vez que yo empiezo a comunicarme de una manera asertiva, de una manera consciente, de una manera responsable, ese patrón de conducta empieza a modificarse. ¿Me explicó? Y por ende, entonces,
dejarías de replicar estas conexiones que mencionas, ¿no? O se espera que dejaras de replicarlas. Pero lo que es que, no sé, siempre saco a mi mamá en esto. ¡Saludos! ¡Saludos, chica multitud! ¿No? Es que yo me acuerdo que ella me ha contado que cuando se iban a casar, mi mamá y mi papá, los mandaban como por esta onda de gobierno a hacerse unos exámenes médicos, y se tenían que hacer exámenes así de sangre, y que si tenías alguna como enfermedad ahí, para que como que informadamente tomaras la decisión o decir sí, acepto casarme con esta persona que tiene 3 ojos, ¿no? Pero esto en el aspecto físico, o sea, meramente orgánico, de cómo estás, o sea, tienes cáncer, oye, esta persona con la que te vas a casar tiene cáncer, o sea, me imagino que, o sabes que su tipo de sangre no es compatible en absoluto, no tengan hijos, ¿no? Esto no ocurre en el aspecto emocional de las parejas, o sí, o sea, es como de tú te vas y no hay como por ley algo que te obligue, así como a hacerte estos exámenes físicos, a hacerte un examen mental, o sea, o emocional, de oye, ¿cómo estamos, no? O sabes que yo vengo de esta familia y tú vienes con estos rasgos, y entonces sí estaremos checando, o sea, y es lamentable darte cuenta que una vez que ya estás en el núcleo, o sea, en esta relación de pareja, que algo no está cuadrando, ¿sabes? Y entonces ese chispas muchas veces es, híjole, y además ya tenemos hijos, ¿no? Y esto no funcionó como en la teoría. ¿Qué hacemos? O sea, es como, pues por algo estamos vestidos de negro en este momento, es de... Porque no es una elección consciente. A lo mejor tú crees que estás en esta parte, o se puede estar en esta parte de no está funcionando algo. Justo esa disfunción está trabajando muy bien. Entonces, ¿sabes? Justamente por esa disfunción están conectados. Ok. En las familias disfuncionales podemos identificar varias cosas. Una, ¿cómo podemos identificarlo? Una, los roles son muy estrictos. Es decir, pueden ser roles muy estrictos, muy marcados, ¿no? Y no hay flexibilidad, no hay negociación. Simplemente a ti te tocan los trastes, y si un día no lavas los trastes, no es que nadie piense, ay, no lavó los trastes, pobrecita, está muy cansada. No, es ¿por qué no se lavaron los trastes? Es decir, los roles no son flexibles, no son modificables, como si no tuviéramos otra forma de construir esta misma situación. Otra, los límites tampoco son flexibles, son súper rígidos, ¿no? Esto es algo importante de distinguir. Mis límites son súper rígidos, no hay negociación. Por eso hablaba de esta parte de la asertividad. La asertividad para nosotros es algo importante, aprender a comunicar, que es algo que no hay en las familias disfuncionales. Hay una comunicación, pero hay una comunicación de víctima-victimario, se llama. Hay una comunicación víctima-victimario, pero no hay una comunicación asertiva. No hay una comunicación donde yo digo mis necesidades individuales y donde yo hago valer mi propia individualidad como persona, mis deseos, mis derechos, ¿no? Creo que al casarme me tengo que fundir con la familia y toda mi persona se vuelve absolutamente en ese sistema familiar. Eso por ambos lados. La disfuncionalidad empieza justamente cuando esos roles empiezan a ser absolutamente absorbentes. La familia muegan. No hay un crecimiento individual, ¿no? Y es como si estuviéramos en este momento en solo me tengo que sacrificar por mi familia, ¿no? O sea, de alguna manera la persona se olvida de sí mismo y no puede cumplir sus propias necesidades individuales y además colectivas. Entonces, ¿qué es lo que hace una familia funcional? Se ocupa de cada uno de los integrantes de su familia. Puedo ser quien quiero ser y además cada uno colabora para que el otro se realice personalmente, porque sabemos que a través de la realización personal puedo dar lo mejor de mí y tener una armonía con mi comunidad. Entonces, una de las características, diciendo esto, de las familias disfuncionales es que hay un sentimiento de angustia constante. O sea, ¿no? Siempre hay una preocupación. ¿Por parte de todos? O sea, ¿esto es por parte de cada uno de los miembros o de la base de la familia que mencionabas, que era papá y mamá, o sea, la pareja?
es todos andan angustiados, o uno solamente es el que siente esta angustia constante, o el que ya me fusionen todos los demás y todos andan, o sea, los otros 5 están como, sí, en un plano de individualización, o no sé si está bien utilizada la palabra de, ok, yo voy por lo mío, yo sí marco mis límites, y a lo mejor un miembro es el que está fusionando, o sea, cubriendo la necesidad de todos, tipo una mamá, que es lo que vivimos muchas, ¿no? Es como un rol de mamá, es de, estás para todos, menos para ti, ¿sabes? El rol de mamá como que va mucho a lo que decías, ¿no? De estar preocupado por todos, estar siempre alerta de que todo funcione, de que el papá no se enoje, de que los hijos cumplan con lo que tienen que hacer, y estar como siempre en ese estrés constante de que las cosas vayan fluyendo como nos han dicho que es la familia feliz, ¿no? O lo que creemos que sea. Pero realmente, si te das cuenta, ese tipo de dinámica feliz no existe, porque hay sobre todo mucho estrés que carga. En este caso estamos poniendo a la mamá de ejemplo, ¿no? En este tipo de dinámica familiar, pero justamente ahí empieza la disfuncionalidad. Víctima-victimario, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando de esto en un inicio. Es decir, yo no pongo un límite hacia mis propias necesidades, no comunico mis necesidades, por lo tanto, no tengo la posibilidad de darle a cada quien la responsabilidad que le toca. Si nosotros entendemos la familia como una unión en de cada uno de sus individuos buscan una realización personal, quiere decir que cada quien tiene que tener un propio espacio para poder cumplir diferentes actividades en conjunto. Donde si hablamos, voy a hablar de la familia tradicional, entre comillas, porque fíjate, desde ahí empieza la parte disfuncional, en creer que una familia solamente es mamá, papá, cuando vemos familias de una persona y gato, ¿no? Cuando vemos familias de esposo, ¿no? Y dos mujeres, etcétera. O abuelita, ¿no? Hay diferentes dinámicas familiares. Pero entender aquí importante, por eso hablamos de la pareja. La pareja es el núcleo familiar. El conectarse con la pareja y tener esta relación donde yo me empiezo a comunicar asertivamente con esta persona que estoy haciendo pareja es esencial, porque los hijos son el resultado de nuestra dinámica como adultos. Por eso trabajar con nosotros y la pareja es importante para desarrollar nuestra madurez emocional. ¿Qué significa esto? Significa que yo soy responsable de mi propia felicidad y no el otro es responsable de nuestra felicidad. Es decir, cada uno de nosotros tiene un papel importante. Regresando al ejemplo que me dabas, Vero, eso quiere decir que esta persona que está haciendo la labor de mamá en ese momento, en esta dinámica tan estresante, puede ser que le haga falta poner límites o dar responsabilidades. O quiere decir que a lo mejor trae en su cabeza esta parte de soy el héroe completo, ¿no? Y yo tengo que hacer que todos estén bien y me estoy olvidando de lo más importante, que soy. ¿Cómo? Yo sé que al principio sobre todo hay una fusión bien importante cuando son bebés a una edad, pero los niños, ellos mismos buscan por la propia naturaleza su propia individualidad. Ellos dicen, no mamá, ya no, porque están buscando esa individualidad natural del ser humano. Entonces, ¿en dónde está la disfuncionalidad? Porque la madre está dispuesta para soltar que es un proceso natural. Puede ser que en su primera infancia haya vivido esos temores que tiene que empezar a identificar para darse cuenta qué patrones de conducta aprendidos está haciendo inconscientes para no dejar que sus hijos sean seres independientes y darles herramientas para que en algún momento se puedan liberar emocionalmente de la madre y tener un hijo sano, ¿no? O funcional de alguna manera. ¿Me explico? Claro. Y que también esa mamá regrese a su salud emocional, ¿sabes? Porque lo que mencionabas es, yo creo que lo que bien comentaba Vero al principio, hace ratito, era de, es que lo que nos han planteado es, volvemos a lo mismo, o sea, socialmente, o lo que decías tú de las generaciones pasadas, o sea, si yo crecí y con este ejemplo, ¿no? Claro, en mi familia, que mi mamá era quien se hacía cargo y malabareaba todo
para que los demás estuviéramos bien, mientras ella no lo estaba, y a lo mejor ella creció también así, con este ejemplo de su mamá, y entonces venimos de lo que dices, arrastrando 5 generaciones, y yo que quiero hacer ahorita la diferencia, porque finalmente sí me doy cuenta que mi salud emocional no estoy sana en absoluto, o sea, es nula. Viene la culpa un poco de si quiero mejorar, pero lo que mencionabas de los niños, ¿no? Hacia los 3 años ya los chiquillos son de, déjame, ya soy grande, ¿no? Y a los 6 ya soy un adolescente, ¿no? Entonces, es de, yo voy con el flow, o sea, una parte de mí dice, ok, pues vamos, hazlo tú, ¿no? Vamos, te suelto. Y otros dirían, oye, qué cruel, o sea, tiene 3 años, ¿cómo crees que a los 3 años ya lo vas a dejar? Sí, está muy señor del universo, He-Man. Es un proceso poco a poco, ¿saben? Que ahí es importante empezar a reconocer qué es lo que dices. O sea, culturalmente estamos inmersos en esta cultura de somos rescatadores de alguna manera, ¿no? Ahora es conocida como codependencia. Entonces, es importante nosotros empezar a reconocer cuáles son nuestras principales frustraciones, empezar a hablar de ellas y qué estoy haciendo yo. Fíjate que yo sé que no tenemos tanto, es un tema muy grande, pero sé que no tenemos tanto tiempo, pero yo te dejaría con esta parte de reflexión, que es, ¿qué estoy haciendo yo para que esta disfuncionalidad familiar tome lugar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Y a quién le estoy quitando responsabilidad de qué? O sea, ¿de quién estoy tomando la responsabilidad? ¿No? Porque eso es algo muy común en este tipo de dinámicas. Puede ser que una persona esté dejando la responsabilidad al otro, ahí empieza una disfuncionalidad, y puede ser que un hijo, en el momento de ver que hay alguien que no está ocupando su lugar, tome el lugar del padre o tome el lugar de la madre. Entonces ahí empieza esta dinámica, ¿no? Eso quiere decir que estoy haciendo en lo que me toca a mí, porque es importante reconocer que el otro es el otro, que el otro tiene su propia experiencia de vida, que el otro tiene su propia relación consigo mismo y con los demás, que el otro tiene sus propias necesidades. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para que esta disfuncionalidad familiar empiece? ¿En qué lugar estoy? ¿Víctima, victimario o cambiamos de lugar constantemente? ¿Qué responsabilidades no le estoy dando al otro y qué sí me estoy tomando yo? O sea, entonces, en esto que nos estás planteando, porque yo iba a preguntar, y si ya sabes que estás en esta disfuncionalidad, ¿qué hacemos como familia? Pero entonces no es qué hacemos, es qué hago como familia y, o sea, darle tiempo a los demás de que ellos lleven su proceso. O sea, yo no les puedo llegar a decir a mi hermano o a mi esposo o a mi hijo, es que estás mal, estás disfuncional, tienes que hacer esto y esto y esto. O sea, es más bien que ellos se den cuenta o cómo sería el proceso para la mejora. Eso pregúntame. O sea, tengo de que tenemos que ser, o sea, de que cada uno tiene que llevar su propio trabajo de lo que yo estoy haciendo mal. En el caso quizá de mamá es de, pues yo me estoy chutando todo, a ver, es tranquila, como dices, poner límites, delegar responsabilidades, pero si estás viendo que como que los otros no quieren hacer el engranaje, ¿qué pasa? ¿Cómo activar esta onda? Oye, Verona, Bueno, te iba a comentar justo que ¿tengo que ir a terapia? no,